cambio en la seguridad, ¿no? Los protocolos de trabajo en aeropuertos, en las empresas, en embajadas, en fin, cambió radicalmente y la gente tuvo que adaptarse, ¿no? Eso ha ido cambiando, se inició muy rígido y ahora también con las nuevas máquinas que se van inventando de seguridad, de monitoreo, se ha flexibilizado y uno siente que cuando va a un aeropuerto ya no es como los primeros días del 2001, del 2002, que era una tortura viajar. Ahora se ha flexibilizado. Y ahora pienso que el tema de salud ha marcado nuevos protocolos de desenvolverse tanto socialmente como en el trabajo, ¿no? Pero que esto genera, sobre todo con el tema del teletrabajo, el distanciamiento de ir a la empresa, el distanciamiento social, genera vacíos que debemos nosotros como empresarios estar atentos, porque son la base o son el inicio de posibles fraudes o de posibles maneras de no tener información precisa, no tener información a tiempo, y eso nos perjudica en las decisiones administrativas, comerciales, en fin. Para eso, Mario Arturo Hansen-Holm, a quien le agradecemos y le damos una bienvenida muy cordial, él va a exponer este tema, ¿no? Mario Arturo, socio principal, sí, pásamela. Mario Arturo Hansen-Holm, esposo y padre, socio empresarial de ACE Uniapac, socio principal de Hansen-Holm, firma profesionales independientes que representan una tradición de calidad en servicios de auditoría y consultoría que internacionalmente se remonta a medio siglo. Ha estado presente en Ecuador en los últimos 35 años. Desde 1990 se ha desempeñado como socio principal, presidente y socio director de la firma Hansen-Holm Company, firma de auditores y consultores financieros independientes comprometidos con la calidad de una red global de permanente innovación técnica y pasión por la excelencia, especializado en auditoría, consultoría e implementación de NIF. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Executive Master in Business Administration en el IDE Business School, CPA, Contabilidad y Auditoría NIF de la UES, doctor en Filosofía de la Newport University, socio de ACE Uniapac, a quien guardamos un especial aprecio y agradecemos su siempre predisposición para compartir los temas en los que ellos están inmiscuidos por su actividad profesional. Bienvenido, Mario Arturo. Tú sabes que esta es tu casa, no necesito repetírtelo, pero siéntete con toda la libertad de exponer lo que nos has preparado y muchas gracias por tu presencia. Más bien, Jorge y todos amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente, cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes exponiendo algún tema o escuchándolos a ustedes en otras ocasiones, para mí es muy grato porque me siento en familia con ustedes. Más bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Cuando hace unos días Jorge y Teresa nos invitaban para hablar del teletrabajo, no podíamos dejar de pensar, como contadores, como auditores, no podíamos dejar de pensar en los costos, en los riesgos y eventualmente en las oportunidades que el teletrabajo podría significar para cada uno de nosotros, nuestras empresas. Con esa visión, que en cierta manera le he compartido en los últimos días con Jorge y Teresa, que me han guiado en la preparación de este material, quisiera exponerles esta oportunidad también que se nos presenta. Me encantaría, hace unos días les mandé, o Jorge creo compartió con ustedes en el chat de la asociación, una publicación que recientemente sacamos en la que justamente hacíamos una evaluación de los riesgos cibernéticos que la implementación del teletrabajo ha significado aquí en el país. Si vemos las cifras que exponemos en aquel artículo, que está en la página 12 de cifras de calidad de este mes, ustedes van a darse cuenta
de que en el país hasta el 13 de marzo, de 3.100.000 trabajadores afiliados al IES, solamente 15.000, es decir, menos del 0.5%, trabajaban remotamente, es decir, eran teletrabajadores. ¿Qué pasó? De un día a otro, el gobierno emite el decreto de emergencia el 13 de marzo. Todos nosotros tenemos que recluirnos en nuestros domicilios. Y el día 17 de abril había en el país más de 375.000 trabajadores en teletrabajo. 375.000 trabajadores significa el 12% de la fuerza laboral afiliada al IES. Es decir, de un día a otro se incrementó en 24 veces la cantidad de teletrabajadores en nuestras empresas. Ustedes podrían decir, el 12% del 100% no es mucho, pero si nos ponemos a analizar detalladamente esas estadísticas, nos vamos a dar cuenta que las principales funciones que fueron mandadas a teletrabajo fueron aquellas funciones de confianza de nosotros como gerentes que tienen que ver con la administración de nuestras compañías. Justamente por ello, me encantaría, tanto en el chat como en, me refiero en el chat de la videoconferencia, como en el chat de ACE, ustedes van a encontrar un link que me encantaría accesen a él, porque quisiera que juntos hagamos una reflexión para poder nosotros luego, a lo largo de la exposición, ver qué puntos de ella nos van a resultar útiles y cuando lleguemos a las conclusiones, ojalá podamos salir con una visión que nos permita fortalecer nuestros controles internos y disminuir aquel riesgo que ya Jorge nos manifestó en la introducción que gentilmente hizo, en la que él decía, cuidado con los fraudes. No sé si ya todos estamos dentro de la encuesta. Entonces, la primera pregunta es, ¿te sentías tú seguro con los procesos de ingresos, egresos y nómina antes del 13 de marzo del 2020? La segunda pregunta. ¿Tuviste que mandar a todo el personal administrativo contable a teletrabajar de un día a otro el 17 de marzo del 2020? ¿Pudiste probar los controles en tus procesos internos antes de teletrabajar? A partir del 17, nosotros todos empezamos a hacer pagos remotamente. Comenzamos a recibir cobros remotamente. Comenzamos a gestionar a nuestros trabajadores remotamente. Todos nuestros procesos cambiaron, pero tuvimos la oportunidad previa de probar nuestros procesos. ¿Ha fallecido o has tenido que prescindir del personal responsable de proceso interno hasta hoy? ¿Has tenido que reducir la jornada laboral y la remuneración de tu personal hasta hoy? ¿Sabes cuántos cónyuges o dependientes de teletrabajadores tuyos han perdido su trabajo? ¿Has cambiado tus procesos considerando las nuevas circunstancias? Y finalmente, si no has cambiado, ¿adviertes la necesidad de cambiar tus procesos a la nueva circunstancia? Bien, esas son las preguntas que quisiéramos tengamos presente a lo largo de la conversación. El resultado de la encuesta, más tarde se las voy a pasar en el chat del grupo, porque creo que nos va a dar a cada uno de nosotros una radiografía de dónde estamos, cuáles son los riesgos que enfrentamos y conscientes de aquello, en la medida que lo superemos, posiblemente podríamos gozar de las oportunidades que nos hablan en los medios de comunicación acerca del teletrabajo. Bien,
compartimos la visión de Jorge, de que en estos momentos tenemos que hablar de la eventualidad de que se produzcan fraudes en nuestras empresas. Un método muy sencillo es el que se denomina el diamante del fraude. Ya desde hace más de 50 años hablábamos del triángulo del fraude. En la última década hablamos de diamante del fraude. ¿Cuáles son las aristas o cuáles son los componentes que llevan a que se den fraudes en nuestras empresas? La primera es la presión. Cuando nosotros estamos pensando por un momento de que algún familiar de algún colaborador se enferma o el cónyuge de un colaborador pierde su trabajo o tenemos que disminuirle la remuneración a nuestros colaboradores porque realmente la actividad ha disminuido importantemente. Todo esto genera presión económica en nuestros colaboradores. Ahora bien, pero eso no es suficiente. La siguiente pregunta es, ¿tienen la oportunidad de poder cometer un fraude? Y la respuesta la tenemos que dar nosotros como responsables de nuestra administración, porque somos aquellas personas responsables de establecer los controles que justamente permitan eliminar ese riesgo o en caso de que se dé, permita detectarlo rápidamente para poder sancionarlo, que no se vuelva a repetir y no nos genere más daño en nuestra organización. Entonces, reflexionemos la presión que tenemos con nuestros trabajadores, si tenemos los controles y procesos adecuados que no están dando ventanas para que se generen oportunidades. Ahora bien, el siguiente elemento es la racionalización. Puede ser que nosotros tengamos personas que las hemos contratado porque consideramos que tienen los mismos valores que nosotros y son, desde el punto de vista humano, buenos seres humanos. Pero frente a la presión y a la oportunidad, ante la necesidad, eventualmente ellos podrían decir, si no cojo este valor, posiblemente no puedo salvar la vida de mi esposa o de mi hijo. Entonces comienza a racionalizar, dice, lo tomo hoy y eventualmente luego lo repongo o lo repondré. Y finalmente tenemos que pensar si la persona, a más de estar bajo presión, tener la oportunidad, racionalizarlo, está en la capacidad de cometer o no un acto fraudulento en nuestra organización. Frente a esto, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Justamente analizar. Cada compañía tiene una diferente organización de prestar servicios o brindar productos al mercado. Cada compañía establece cuáles son sus ciclos críticos. Pero lo que sí es básico en toda organización son estos 3 ciclos. El ciclo de ventas, el ciclo de compras y el ciclo de nómina. En esta charla me voy a referir a ellos, aun cuando posiblemente en cada uno de sus negocios podrían haber también otros ciclos relevantes. Pero en todo caso, la metodología, desde el punto de vista técnico, teórico y práctico, es la misma que voy a exponer a lo largo de esta conversación. Cuando estamos pensando en establecer procesos en nuestras organizaciones, tenemos que tener siempre en mente de que debemos segregar las funciones. Y justamente cuando yo les estaba preguntando, hemos tenido que prescindir de personal administrativo o ha lamentablemente fallecido alguna persona que era clave en nuestra organización, cuando les hacía esa pregunta, posiblemente tareas de control que esas personas hacían no necesariamente han sido delegadas a las personas que han suplantado esa posición. Justamente eso ha debilitado nuestro proceso de control interno y ha generado o está generando aquellas oportunidades que les mencionaba cuando veíamos el diamante del fraude. Ahora bien, siempre que estemos estableciendo procesos, debemos tener en mente de que debemos separar las funciones que podrían ser conflictivas. En todo momento debemos tener conciencia de que una persona que administra fondos
no debería estar nunca en la posibilidad de llevar los registros de nuestra empresa, porque fácilmente podría esconder cualquier sustracción de fondos. Y así, el registro, la operación, custodia, en cada una de las actividades que se realicen en nuestra empresa deben ser realizadas por diferentes personas. Ahora bien, justamente, y este material lo hemos preparado y en cuanto termine la charla, Teresa se lo va a distribuir a todos quienes han estado presentes. Este material es para ustedes y lo que buscamos es, cuando estamos hablando del ciclo de ventas, hay ciertos subprocesos y estos son los principales, son 5. Cómo negociamos, cómo receptamos, o nuestros clientes receptan los pedidos, la facturación, la entrega de los productos, la recepción de cobros. En cada uno de estos subprocesos también hay actividades. Y algunos riesgos que nosotros identificamos últimamente en nuestros equipos de auditoría son los siguientes: que se registren ventas sin haberse efectuado la transferencia del bien o ejecutado el servicio. Cuando estábamos todos trabajando en la compañía físicamente, el proceso de documentación y entrega de productos prácticamente estaba normado. Pero ahora que estamos unos lejos de otros y cada uno trabajando en un horario y con disponibilidades diferentes, esa comunicación que dábamos por sentado antes no necesariamente se está dando. Entonces, adicionalmente se puede estar realizando la facturación basándose en la orden de compra y no en la guía de remisión. Se efectúan cobros a clientes y el valor de los mismos no necesariamente está ingresando a la compañía. Se registran las ventas en el periodo equivocado basándose en información incorrecta. Se registra como ingreso el efectivo recibido del cliente antes de dar el bien o ejecutar el servicio. No se afecta el módulo de inventario por las ventas efectuadas. No se elaboran las guías de remisión detallando el producto que se ha enviado. Ausencia de la evaluación periódica de la cartera. Más bien, aquí sentimos que inclusive tenemos miedo de evaluar el riesgo futuro de cobrabilidad de nuestra cartera. Ese miedo tenemos que dejarlo a un lado, más bien tenemos que actuar sobre esos riesgos relacionados con la recuperación de la misma. La existencia de contratos de confidencialidad con los empleados a cargo del ciclo. Hemos estado despidiendo o prescindiendo de empleados que se han llevado bases de datos a sus casas, de clientes, de precios, etcétera. Ya no están con nosotros. ¿Qué tranquilidad podemos tener que no van a hacer mal uso de esa información? Ausencia de la revisión de los permisos de acceso al sistema, entre otros. Estos son los principales riesgos que hemos identificado estos días en aquellas compañías que han estado teletrabajando, que han generado errores. No necesariamente estamos diciendo que se han generado fraudes, porque también se están generando por las dificultades de comunicación y porque se han alterado los procesos, se están dando también muchos errores en las transacciones o el registro de transacciones en nuestras compañías. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros sugerimos hacer? Tenemos que volver a levantar esos procesos. Y no tenemos mucho tiempo para aquello. No podemos agarrar y llamar a unos consultores, después seleccionar unos consultores, después permitir que esos consultores vengan, que se pasen un mes y luego discutamos un mes. Y ya cuando hayan pasado los 3 meses, nuevamente el trabajo que ellos hayan hecho no responde a nuestra realidad. Afortunadamente, hoy en día hay metodologías que nos permiten a nosotros, como gerentes, muy rápidamente deambular por nuestras compañías, caminar por nuestras compañías, circular por nuestros procesos, levantar los procesos con algún ejecutivo de nuestra confianza a través de, por ejemplo, esta metodología que a nosotros en la firma la hemos aplicado. En nuestro caso, en nuestro sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001
también en nuestro sistema de gestión de información, de seguridad de la información, ISO 27000. Y en aquellas empresas en las que tenemos la suerte de trabajar en estos temas, hemos compartido esta metodología para que ellos mismos la puedan aplicar, porque la vemos sencilla, rápida de levantar y también muy rápida de entender, fácil de entender, y en caso de que haya modificaciones en los procesos, de cambiarla. Se llama matriz RACI. ¿Qué es una matriz RACI? Cuando hablábamos del proceso de ventas, hablábamos que habían algunos subprocesos, que ustedes los van a ver: negociación, recepción de pedidos, etc. Luego nos preguntamos en cada uno de esos procesos cuáles son las actividades que se realizan. Y aquí ya tienen listadas algunas de las actividades principales. Para que nosotros podamos tener procesos estandarizados, también debemos utilizar registros estandarizados. En la siguiente columna ustedes van a ver cuáles son los registros normados que utilizamos. Por ejemplo, la cotización, la propuesta de servicios, etc. Y de ahí lo que se pone es cuáles son las personas que realizan cada una de las actividades dentro de este proceso. Ahora bien, y cuando estamos llenando, porque le vamos a poner una X a la actividad realizada por cada persona, nos preguntamos cuál es el rol específico que esa persona hace dentro de ese proceso al ejecutar esa actividad. Y la respuesta puede ser una de las siguientes 4. R por responsable, por responsible, es la persona que ejecuta la acción. Por ejemplo, si tengo un asistente contable que es el que hace el asiento de diario, él es el que lo hace. Pero si alguno de nosotros como gerente de nuestra compañía tiene alguna duda respecto a ese asiento de diario, no va a llamar al asistente contable, sino va a llamar al contador. En ese caso viene la siguiente letra, que es accountable. Y es justamente la persona que debe responder por esa acción. Entonces, R por el que ejecuta, A por accountable, es el que se responsabiliza por esa acción. De ahí viene C de consulted. Cuando en alguna actividad alguien puede tener una duda, lo cual es común y puede darse y es válido, y más bien es mejor que si alguien tiene una duda la manifieste, esa persona tiene que saber a quién dirigirse a consultarle. Entonces, a ese se le pone la C. Y finalmente, para que haya una supervisión, un control, una medición, tiene que haber en cada actividad o en cada proceso alguien que sea informado acerca de cómo estamos operando. Y ese sería la I de informed. Para ejemplo de ustedes, a más de ponerles estos casilleros, podríamos utilizar ya un caso real en el que ustedes van a identificar quiénes son las personas, cuál es el rol que ejecutan. Y aquí, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es, pensemos por un momento de que hemos tenido que prescindir hoy del jefe comercial que se llamaba Juan Pérez. Y mañana tiene que haber alguien que reemplace a Juan Pérez, que puede ser Pedro Jiménez. Entonces, Pedro Jiménez entra a trabajar y es muy común que esa persona venga con su estilo de haber trabajado en algún otro lado. Podría ser brillante porque operaba en un ecosistema diferente al nuestro, pero puede generarnos un montón de problemas si cuando entra a nuestra organización no le explicamos cómo debe operar. Y nosotros como gerentes no tenemos el tiempo para entrenarlo o para decirle lo que debe hacer, porque suponemos que lo sabe lo que debe hacer. Pero esa suposición es errónea. Pero si ustedes, el día que Pedro Jiménez entra a trabajar con nosotros, le dicen, mira Pedro, esta es la cancha, estos son todos los actores, un nombre y apellido.
este es tu rol o esta es tu función. Y aquí están todas las acciones que tú, o todas las actividades que tú tienes que realizar. Y dentro de estas actividades, este es tu rol. Si vas a ser el responsable de ejecutarla, si vas a ser el responsable de dar la cara por ellas, si vas a ser aquella persona que posiblemente ciertos subalternos van a consultar, o si vas a ser la persona que informe o sea informada al respecto. Entonces, si yo soy Pedro Jiménez y Pepe, Jorge, me reciben en su compañía, me dicen, Pedro, ten aquí. Automáticamente esto se convierte en una guía de inducción extraordinaria, en una herramienta de coordinación de nuestra fuerza laboral también muy positiva. También nos da la posibilidad de poder modificarla en sesiones muy cortas en la medida de que las circunstancias cambien o haya personas que salen. Adicionalmente, aquí ustedes pueden visualizar también dónde hay mayor carga de trabajo y donde posiblemente no la hay. Y así también podríamos identificar aquí dónde podrían haber actividades que son conflictivas o en qué procesos no estamos ejecutando ningún control. Porque el hecho de que llenemos esto no significa que estén completos nuestros procesos o estén adecuadamente controlados. Entonces, lo primero es levantarlos, luego analizarlos y posiblemente fortalecerlos. Pero esta es una metodología sencilla que a cualquiera de nosotros como gerentes nos puede tomar un día o un día y medio de hacerlo en compañía de un ejecutivo joven, menor que nosotros, pero con la voluntad de asistirnos en este relevamiento. Ahora bien, vamos al caso de compras. En el caso de compras, igualmente, hay ciertos subprocesos que son básicos y comunes en la gran mayoría de empresas. Vamos a recibir un requerimiento de los clientes, vamos posiblemente a presentar cotizaciones o vamos a recibir cotizaciones, vamos a seleccionar al proveedor, vamos a comunicar al proveedor seleccionado, vamos a recibir la mercadería o el servicio y debemos verificar que esos servicios hayan sido recibidos en la calidad, en la cantidad que se nos había ofrecido y finalmente tendremos que disponer del pago a ese proveedor. Acá hay algunos de los riesgos que hemos estado justamente identificando en las últimas semanas en las compañías y solamente los menciono, ustedes tienen la lista completa. Registrar compras sin recibir la transferencia del bien. ¿Cuántas compras se han tenido que hacer porque estamos en emergencia? Efectuar pagos y que el valor no sea transferido al proveedor respectivo. Posiblemente antes girábamos cheques, hemos migrado a hacer transferencias, pero ningún banco les asegura a ustedes. Yo puedo estar leyendo que le estoy haciendo el pago a Pedro Jiménez. Yo como gerente, eso es lo que veo. Pero posiblemente lo que está programado o lo que la instrucción que recibe el banco es que el pago va a una cuenta no de Pedro Jiménez, sino va a la cuenta de Juan Pérez. Y ahí está el número de cédula de Juan Pérez y la cuenta de Juan Pérez. Yo no veo eso como gerente. Cuando estamos aprobando un pago, nosotros confiamos de que yo veo Pedro Jiménez, veo el pago de $1000 y yo confío que en el momento que aprieto el botón, el pago va a ir a Pedro Jiménez. Pero eso no necesariamente es así. Entonces, está habiendo ese tipo de errores y los bancos no se responsabilizan de aquello porque ellos dicen, el responsable de cuidar tu base de proveedores, de suministrarme a mí, a quién pagarles, eres tú, no yo. Registrar las compras en el periodo equivocado basándose en información incorrecta, efectuar compras de bienes sin considerar si tenemos o no stock, no afectar el módulo de inventario por las compras que se están efectuando, no elaborar informes de recepción de los materiales requeridos versus los recibidos, no efectuar cotizaciones entre los proveedores calificados, ausencia de evaluación periódica a los proveedores, se efectúan compras sin un requerimiento autorizado, se realizan compras a proveedores fantasmas o inexistentes,
inexistencia de contratos de confidencialidad con los empleados a cargo del ciclo y ausencia de la revisión de los permisos de acceso al sistema. Ahora bien, nuevamente, les presentamos a manera de ejemplo, y ojalá les sea útil en sus compañías, cuáles son los subprocesos en el ciclo de compras, cuáles son las actividades, cuáles deberían ser los registros mínimos que deberíamos tener normados en nuestra compañía, cuáles son aquellas personas que usualmente deberían trabajar en este proceso. Y así también ponemos a manera de ejemplo. No es un caso perfecto, sino es un caso ejemplifica, por ejemplo, en el que ustedes van a notar que en el levantamiento del proceso de esta empresa, estas son las tareas o roles que hacían las personas y eventualmente ahí hay también debilidades que se pueden vislumbrar solamente al verlo. Bien, nómina. En el caso de nómina, los subprocesos más importantes son cuando incorporamos a una nueva persona, cómo regularizamos a esa persona, luego, ya que trabaja con nosotros, el registro de las horas ordinarias, horas extraordinarias y descuentos. Hemos estado viendo errores en las compañías. Nosotros mandamos al personal, algunos de ellos, no a teletrabajar, sino suspendimos. Por ejemplo, si teníamos personal de limpieza, personal en una cafetería, lo que nos tocó hacer es decirles, mira, no puedes teletrabajar, entonces te voy a pagar el sueldo, pero en el futuro me lo vas a reponer. Que han hecho muchos contadores y les pido revisen en sus compañías. Se ha pagado y nuestros procesos, nuestros programas de nómina, esos valores pagados los han mandado directamente al gasto, sin considerar que esos valores que hemos pagado a aquellas personas que estuvieron suspendidas o siguen suspendidas, constituyen valores a ser repuestos por esos trabajadores en el futuro, ya sea con servicios o en la eventual liquidación de esas personas si es que ya no vamos a requerir de ellos en el futuro. Elaboración de la nómina y pago a la nómina. También aquí se están cometiendo errores. Vemos que se sigue pagando a personas, no se actualizó la base de, se ha despedido, la gerencia dispuso despedir gente, el área de recursos humanos no pasó a administración los datos oportunamente, administración sube la carga de pagos al personal, se le paga a personal que ya no está con nosotros. Eso está pasando. Y nosotros pensamos que no está pasando. Bien, se están efectuando pagos de nómina a empleados que ya no laboran en la empresa o a terceros. Se contrata personal que no cumple con las competencias específicas para el perfil de cargo. Se realizan contrataciones sin efectuar entrevistas o evaluaciones. Se determina erróneamente las horas laboradas por los empleados. Las plantillas al IES no concilian con los roles mensuales. Se efectúan o se están efectuando registros contables de la nómina incorrectamente. Hay inexistencia de control de asistencia personal. Claro, nosotros, cuando en todas nuestras compañías en los últimos años hemos puesto dispositivos que desde el momento que yo entro, pongo el dedo y se marca mi hora de ingreso. Cuando salgo, pongo el dedo, saben cuántas horas estuve. Eso en teletrabajo no existe. ¿Cuánto tiempo esas personas están trabajando para nosotros? Están trabajando con nosotros. No se segrega las funciones de elaboración de roles de pago y la carga bancaria. La función de autorización de carga bancaria es responsabilidad de una sola persona. Ya hay ausencia en la revisión de los permisos de acceso a los sistemas. Ahora bien, nuevamente les ponemos a ustedes esta matriz para que vean los procesos, las actividades, cuáles son los registros que deberíamos usar, cuáles son las personas que deberían intervenir y también cuáles son
los roles que en esta compañía, de ejemplo, están siendo cumplidas por cada una de estas personas. Bien. ¿Cuáles son? Lo que queríamos es que tengamos todos presente de que estamos teletrabajando. Algunos de nosotros hemos dicho, necesito menos espacio físico, voy a necesitar menos aire acondicionado, voy a necesitar pagar menos por transporte de nuestro personal, posiblemente voy a pagar menos en temas de alimentación al personal. Pero la pregunta que debemos hacernos es, estos ahorros que eventualmente haríamos, ¿realmente podemos ahorrárnoslo sin incurrir en riesgos que posiblemente podrían detonar errores o fraudes que podrían sobrepasar fácilmente aquellos ahorros? Entonces, yo no dudo de que eventualmente, si nosotros tuviéramos los procesos, los controles para teletrabajar y pudiéramos utilizarlos, pero estando conscientes de los riesgos que estaríamos asumiendo, podría ser un buen negocio teletrabajar, pero no sé si estamos realmente con el grado de madurez institucional para hacerlo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones que como equipo de trabajo me encantaría darles a ustedes como amigos? Que revisemos cada uno de los procesos críticos de nuestro negocio, los rediseñemos en función a las personas con que contamos hoy, teniendo presente los riesgos emergentes y considerando las reglas de segregación de funciones. En segundo lugar, tenemos que involucrarnos. Nosotros como gerentes, hoy en día por las circunstancias, tenemos que bajar. Eso más bien, yo lo estoy viendo con algunos amigos y otros clientes, es una extraordinaria oportunidad. Volver a los niveles básicos de nuestra organización, recorrer nuestros procesos, hacer revisiones básicas, participar. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros participó en una toma física de inventarios? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hemos conversado con clientes para conocer un poco más de ellos? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos estado en una discusión de una negociación pequeña con un cliente nuevo? ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos involucrado en la contratación de una persona nueva? Yo estoy hablando de un gerente financiero, porque posiblemente en esos casos hemos estado, pero para otras posiciones nos hemos involucrado, conocemos cómo se están haciendo esos procesos. Más bien, estos son los momentos en los que nosotros debemos considerar. Se ha destruido mucho valor. En estos meses, nuestros patrimonios se han desvalorizado. Hay menor demanda, hay menor consumo. Evidentemente, cada uno de nosotros en nuestros patrimonios ha sido afectado. Pero también cada uno de nosotros tiene una oportunidad extraordinaria de posiblemente revisar sus procesos. Y si logramos, y ahí sí yo creo que viene una clave extra, que es una posibilidad de reponer gran parte de ese valor perdido. Si cada uno de nosotros lograse poder traspasar alguno de nuestros procesos críticos, pero yo diría seguramente, me refiero a pasar los procesos. Nosotros éramos muy exitosos en un mundo físico, cada una de nuestras compañías en su ramo lo era. Eso nos había generado a cada uno de nosotros una situación de confort, diría, adecuada. Eso se ha visto alterado.
Y el reto nuestro es, si logramos, con la tecnología que se dispone y con la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, de organizar bien nuestras compañías y traspasar esos procesos al mundo digital, podríamos lograr una ventaja competitiva que eventualmente podría reconstruir ese valor que estamos perdiendo. Y lo digo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hoy en día, en todos los chats que participamos, vemos a hijos o amigos que están emprendiendo nuevos negocios. Alguien ahora cocina, alguien ahora hace manualidades, etc. Pero todo el mundo está esperando que esos productos o servicios lleguen y el cliente no está dispuesto a pagar por ese envío. Entonces, ¿qué va a pasar con esas compañías en el momento que son startups o son negocios nuevos? El momento que se pongan a hacer sus costos, se van a dar cuenta de que tienen grandes ineficiencias y de que no están ganando dinero, porque no han considerado el costo de transporte, no han considerado que si, por ejemplo, están mandando una hamburguesa, tienen que mandarla en un envase diferente, que posiblemente el cliente la recibe y dice, yo la pedí sin cebolla, entonces la regresa o no nos la paga. Entonces, esos problemas que en el mundo físico, cuando tenemos la posibilidad de transar con las personas, no los teníamos, o los teníamos superados, hoy en día se están dando. Y solamente aquellas empresas que logren procesos estables, que no generen pérdidas, que sean previsibles en su rentabilidad, van a tener una ventaja competitiva extraordinaria. Más cercanía, a pesar del distanciamiento social que se pregona, debemos tener mucho más cercanía con nuestro personal, con nuestros clientes, proveedores. En pocas palabras, necesitamos o se necesita más presencia nuestra en nuestros negocios. Y finalmente, solamente cuando estemos seguros de que estamos en condiciones de teletrabajar, hacerlo. Yo ahí sí les diría, nuestra gente debe volver a nuestras oficinas, nosotros debemos volver a nuestras oficinas, tomando todas las precauciones que tengamos que tomar, pero tenemos que volver a trabajar, volver a organizarnos, repensar y salir adelante. Más bien, eso era lo que yo quería compartirles. Estoy a la disposición de ustedes para absolver cualquier pregunta o también para recibir cualquier sugerencia.